Pocos pueblos a lo largo de la historia son al mismo tiempo tan desconocidos y tan difamados como los filisteos. El nombre por sí solo se ha convertido en un término peyorativo para referirse a una persona inculta y grosera. Principalmente conocemos a los filisteos por la Biblia, donde son los enemigos del pueblo de Israel, un grupo violento cuyo único objetivo parece ser someter y brutalizar a los israelitas. Por supuesto, la Biblia es un texto religioso y, como tal, no se puede esperar que retrate a los enemigos de los israelitas de manera imparcial. Los filisteos son una herramienta narrativa, el archienemigo de los protagonistas del libro. Ellos aportan algunos de los mayores villanos de la Biblia: Dalila, la seductora y traidora de Sansón, y Goliat, el gigante arrogante derrotado por el humilde David. Al mismo tiempo, los filisteos nos dejaron muy poco en el registro histórico que nos permita discernir cómo pudo haber sido su cultura, un hecho que quizá ha acentuado la dependencia de las fuentes bíblicas. No sabemos qué idioma hablaban los filisteos, qué alfabeto usaban, ni qué era lo más importante para su cultura. Sus dioses no están claros y sus orígenes siguen siendo un misterio perdurable. Sin embargo, la arqueología, junto con las pocas fuentes escritas que tenemos, puede ayudarnos a construir una imagen más clara de este pueblo de Levante. Su sociedad reflejaba influencias egeas, chipriotas, egipcias y cananeas. Construyeron grandes ciudades con diseños urbanísticos planificados. Produjeron obras artísticas maravillosas, desde cerámica y textiles hasta diversos tipos de trabajos en metal. Eran agricultores y comerciantes, producían aceite de oliva y vinos que comerciaban y vendían por toda la región. Su cultura floreció en una época de agitación política, cuando el antiguo cercano Oriente estaba experimentando una transición sísmica de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro. Hoy intentaremos discernir la respuesta a esta pregunta: ¿quiénes eran los filisteos? Los orígenes de los filisteos, como muchos aspectos de su cultura, están envueltos en el misterio. Como no dejaron registros escritos propios, dependemos de los relatos escritos, siempre sesgados, de otros pueblos para poder formarnos una imagen de los filisteos, así como de lo que se puede inferir a partir de los descubrimientos arqueológicos. Cuando se trata de los filisteos, como se mencionó antes, la Biblia es una fuente bastante importante, pero cuya veracidad histórica será debatida por siempre y, lo más importante, es una en la que los filisteos aparecen quizá como el principal enemigo de los israelitas. Como resultado, la Biblia no ofrece precisamente una imagen favorable de los filisteos. No solo son enemigos violentos, sino que también son decadentes y ricos, ocupan tierras fértiles y se aprovechan de las rutas comerciales cercanas. Por supuesto, la palabra filisteo se ha convertido en sinónimo de una persona bruta y antiintelectual, alguien de mente cerrada y hostil hacia las artes y la cultura. En cualquier caso, lo fascinante es que tanto las fuentes escritas como las arqueológicas parecen sugerir que los filisteos no eran originarios del sur del Levante, o al menos que muchos elementos de su cultura no eran nativos de esa región. Tanto así que el consenso académico generalmente está de acuerdo en que los filisteos muy probablemente tenían orígenes en el Egeo. Las narrativas históricas tradicionales sostienen que este pueblo originalmente egeo llegó al sur del Levante en el contexto del colapso de la Edad de Bronce tardía, un periodo de agitación social y política durante el siglo XII a.C., en el que el poder de los imperios tradicionales en el cercano Oriente decayó drásticamente. Las causas de este colapso, ya sean sociales, ambientales o por invasiones militares de un grupo conocido como los pueblos del mar, son motivo de debate. Pistas en los relatos bíblicos sobre los filisteos parecen señalar influencias extranjeras en su cultura. El famoso combate entre el futuro rey David y el gigante filisteo Goliat, narrado en el primer libro de Samuel, contiene una pista reveladora. Se ha sugerido que el hecho de que los filisteos enviaran a Goliat como su campeón para enfrentarse en combate singular es indicativo de una práctica particular de los reinos micénicos. Por lo tanto, este famoso relato podría insinuar un origen egeo para los filisteos. Más allá de la Biblia, las descripciones de los filisteos son mucho más difíciles de encontrar. Sin embargo, una fuente importante es el Antiguo Egipto. En las descripciones pictóricas egipcias de los pueblos del mar, un grupo de tribus que se supone atacaron Egipto y otras zonas del Mediterráneo oriental alrededor del año 1175 a.C., aparece un grupo llamado los Peleset. Estos Peleset han llegado a ser identificados por la investigación moderna como los filisteos. A menudo representados usando sombreros distintivos con una gran pluma, estos Peleset son en realidad los más retratados de todos los diferentes pueblos del mar en las fuentes egipcias, ya que atacaron el cercano Oriente durante el reinado del faraón Ramsés III.
Los textos que acompañan estos relieves egipcios encontrados en los pilonos de Medinet Abu informan que los pueblos del mar, entre ellos los Peleset, viajaron desde Anatolia a través del Levante y hasta Egipto, enfrentándose en batalla con las fuerzas del faraón en la batalla del Delta, una batalla en la que los hasta entonces imparables pueblos del mar fueron derrotados y dispersados. Es difícil saber qué fue de los Peleset después de su derrota. Sin embargo, otras fuentes egipcias podrían darnos la respuesta. Las inscripciones de Medinet Abu describen que los pueblos del mar derrotados fueron incorporados al imperio egipcio, sin duda obligados a rendir homenaje y tributo a los faraones. Cabe señalar que el término 9 arcos es utilizado en las fuentes egipcias para referirse a enemigos extranjeros. En cuanto a los 9 arcos, les he quitado su tierra y sus fronteras. Ahora forman parte de las mías. Sus jefes y su gente vienen a mí con alabanzas. Es muy probable que los Peleset derrotados fueran reasentados al norte del territorio egipcio, en el sur del Levante, sobre el cual los faraones egipcios ejercían hegemonía política. Sin duda, las ciudades que hoy denominamos filisteas fueron casi todas originalmente de fundación cananea. Aunque tradicionalmente se ha asumido que fue violento, el registro arqueológico de las ciudades que posteriormente formarían la base de Filistea, el área donde vivían los filisteos, no muestra señales de destrucción generalizada durante finales del siglo XIII y principios del siglo XII a.C., y ningún texto relacionado con los pueblos del mar menciona una invasión de Canaán propiamente dicha. En cambio, parece que la introducción de la cerámica filistea en la región, que normalmente se utiliza como indicador de la expansión de la cultura filistea, fue un proceso pacífico, lo que sugiere que los filisteos no conquistaron violentamente el sur del Levante. Además, los hallazgos arqueológicos filisteos parecen apuntar a un origen extranjero, específicamente del Egeo. La cerámica, en particular, encabezó este cambio. La cerámica filistea temprana guarda notables semejanzas con las piezas micénicas contemporáneas en cuanto a diseño, con motivos geométricos, lineales y florales, y aparece por primera vez en el sur del Levante justo al inicio de la Edad de Hierro. La arquitectura filistea parece mostrar diferencias notables respecto a la arquitectura local. La tecnología utilizada por los filisteos parece ser bastante diferente a la que se usaba en el sur del Levante. Los hornos muestran diseños egeos notables. La disposición arquitectónica y elementos como las bañeras, las bases de columnas y los hogares son todos una desviación de los estilos de la región. Lo que también resulta intrigante es que estas tecnologías egeas e influencias no reemplazaron por completo a las cananeas nativas. Más bien, ambas parecían coexistir en las ciudades filisteas. Por ejemplo, después de la supuesta conquista de Filistea, se pueden encontrar utensilios de cocina cananeos en todo el territorio filisteo. Esto implica dos cosas, que es poco probable que los filisteos hayan expulsado a los cananeos nativos de sus tierras recién conquistadas y que la cultura filistea se desarrolló como una especie de híbrido, incorporando elementos de la cultura egea, cananea e incluso egipcia. Dicho esto, a pesar de estos orígenes aparentemente no locales, debemos tener cuidado de no considerar a los filisteos como un grupo monolítico que migró en masa al sur del Levante a finales de la Edad de Bronce. Cada vez se piensa más que los filisteos quizá estuvieron conformados por varios pueblos que migraron a la región, trayendo consigo diferentes culturas y tecnologías, y que pasaron por un proceso de etnogénesis en la zona para formar la cultura que hoy conocemos como la de los filisteos. Por lo tanto, la aparición de la cultura filistea no es el resultado de un evento migratorio monolítico proveniente de la Grecia micénica, como se presentó en el pasado. Más bien, esta cultura se formó a partir de varios pueblos con diferentes orígenes geográficos, culturales y sociopolíticos, que se asentaron en Filistea al final de la Edad de Bronce tardía y principios de la Edad de Hierro, fusionando múltiples elementos sociales, políticos y culturales tanto locales como no locales. Estos grupos pasaron por un proceso de etnogénesis, formando una entidad entrelazada que llegó a conocerse como la cultura filistea. De manera similar, también resulta fascinante la forma en que investigaciones recientes parecen sugerir que las etiquetas que antes se consideraban marcadores sólidos de etnicidad o nacionalidad, como israelita y filisteo, en realidad no son indicadores tan claros. Más bien, se ha sugerido que la geografía y la situación socioeconómica son marcadores mucho más fiables para entender cómo vivía la gente en el sur del Levante. Por ejemplo, que las ciudades costeras del Mediterráneo y los valles de la Cefelá, donde habitaban los filisteos, tendían a ser más ricas y estar rodeadas de tierras fértiles que los asentamientos en las colinas de Judea, donde vivían los israelitas. Por lo tanto, es natural que los habitantes vivieran de maneras muy diferentes, determinadas por la realidad económica.
Rehman cree que deberíamos entender la relación entre israelitas y filisteos no como un antagonismo étnico o cultural, sino como una rivalidad entre la costa y la zona montañosa. Es muy posible que las diferencias étnicas entre israelitas y filisteos no fueran tan grandes como la Biblia quiere hacer parecer. El territorio filisteo, conocido como Filistea, estaba compuesto por 5 ciudades, conocidas como la Pentápolis Filistea. Estas ciudades estaban ubicadas en la región conocida como Palestina. De hecho, la palabra filisteo llega al inglés a través del latín y el griego, proveniente del hebreo pelistim. Se les conoce como el pueblo de los Peleset, Filistea, y es de este origen que se desarrolló el nombre latino de la región, Palestina. Ecrón era la ciudad más al norte y la única ciudad que fue una fundación nueva de los filisteos, ya que el resto de las ciudades filisteas fueron originalmente fundaciones cananeas. Al sur de Ecrón se encontraba Gat, cuya ubicación exacta sigue siendo motivo de cierto debate. Algunos estudiosos han sugerido que estaba ubicada en el sitio conocido como Tel Safi. Al oeste estaba Asdod, una ciudad importante mencionada en la Biblia como el centro de la religión filistea. Textos encontrados en la antigua ciudad de Ugarit atestiguan la importancia de Asdod antes de la llegada de los filisteos al final de la Edad de Bronce. Ascalón, ubicada en las orillas del Mediterráneo, era la única de las principales ciudades filisteas con un puerto de tamaño considerable, lo que indica que probablemente era la ciudad con mayor actividad comercial. La ciudad más al sur, Gaza, fue originalmente un asentamiento egipcio antes de la llegada de los filisteos. Se piensa que fue el lugar donde ocurrió la narrativa bíblica de Sansón y Dalila. Curiosamente, muchas de las principales ciudades filisteas estaban situadas en una región conocida como la Cefelá, una zona montañosa compuesta por valles amplios, accesibles y sumamente fértiles. El control de estos valles era crucial para la economía filistea, que se basaba en gran medida en la agricultura. Estas tierras eran perfectas para el cultivo de cosechas, la producción de aceite de oliva, la producción de vino y la cría de ganado. Además de estas ciudades, existían varios asentamientos más pequeños a lo largo del territorio filisteo. Sin embargo, la gran mayoría de lo que sabemos sobre la cultura filistea y el aparente enfoque político y religioso de su sociedad proviene de estas 5 ciudades. Según la Biblia hebrea, la extensión del territorio filisteo iba desde el Wadi Gaza en el sur hasta las orillas del río Yarkón en el norte. La frontera oriental de Filistea estaba menos definida y probablemente era susceptible a cambios conforme el poder de los filisteos aumentaba o disminuía. Después de establecer su dominio político inicial sobre las 5 ciudades de la llamada Pentápolis a principios del siglo XII a.C., es posible que los filisteos hayan emprendido campañas militares que expandieron y consolidaron su control sobre el sur del Levante. Tradicionalmente, los historiadores creían que este fue un periodo de expansión agresiva que se pensaba que ocurrió a lo largo de aproximadamente un siglo, hasta mediados del siglo XI a.C., cuando los filisteos entraron en conflicto con los israelitas. Durante este periodo, ciudades en el valle de Jezreel, como Megido y Afula, pudieron haber estado bajo la hegemonía filistea, como lo indica el hallazgo de una gran cantidad de bienes filisteos, en particular cerámica de esa época. Muchas ciudades de esta región también han arrojado ejemplos de cerámica filistea. En el caso de Megido, estas piezas de cerámica están acompañadas de evidencia de destrucción física, lo que quizás sugiere que los habitantes de la ciudad resistieron la agresión filistea. El caso contrario parece ser el de Afula, ya que se ha encontrado muy poca evidencia de violencia, lo que sugiere que se negoció una paz con los conquistadores o bien que la ciudad se rindió. Sin embargo, muchos académicos creen que la presencia de cerámica filistea en esta región puede no indicar hegemonía política en absoluto, sino más bien comercio. Esto se refuerza particularmente por el hecho de que la cerámica filistea en la zona aparece en cantidades muy pequeñas. Si los filisteos de hecho establecieron control político sobre el valle de Jezreel, no pudo haber sido más que una administración relativamente ligera por parte de las élites. Cada vez más, los académicos creen que la idea de que los filisteos invadieron violentamente el sur del Levante es inexacta. Ciertamente, esto no está realmente respaldado por el registro arqueológico. En cambio, es muy probable que el florecimiento del poder y la cultura filistea al final de la Edad de Bronce y el inicio de la Edad de Hierro se deba más al declive del poder egipcio en la región durante el colapso de la Edad de Bronce tardía. Al eliminarse la necesidad de pagar grandes tributos a sus señores egipcios, las ciudades de Filistea aumentaron su población y su área urbana, convirtiéndose en centros económicos cada vez más exitosos. La Biblia describe una serie de conflictos prolongados entre los israelitas y los filisteos.
Naturalmente, debemos ser cautelosos respecto a la historicidad de la Biblia en lo que concierne a los filisteos, ya que, después de todo, es un texto religioso cuyo principal objetivo es presentar a los israelitas como el pueblo elegido por Dios. Pero sí nos ofrece una narrativa interesante sobre las relaciones entre filisteos e israelitas. También cabe señalar que las marcadas distinciones sociales y étnicas que la Biblia traza entre estos dos pueblos son consideradas por algunos estudiosos como sumamente exageradas. En cambio, se ha argumentado que la economía fue mucho más importante para definir la forma en que vivían estos grupos, ya que los israelitas habitaban las regiones montañosas menos fértiles y más pobres, mientras que la Cefelá y las regiones costeras estaban ocupadas por los filisteos. Estas demarcaciones teológicas y étnicas, hechas con el fin de estabilizar la identidad de Judá, no reflejan la realidad histórica. En general, la Biblia, y en particular el libro de los jueces, el libro de Samuel y los libros de las crónicas, describen a los israelitas como políticamente dominados por los filisteos. Se piensa que el periodo de los jueces, cuando los israelitas estaban organizados en torno a una confederación laxa de tribus, duró desde mediados del siglo XII hasta finales del siglo XI a.C. La Biblia describe este periodo como marcado por episodios de conflicto entre los filisteos dominantes y los israelitas, que eran políticamente inferiores, una dinámica de poder que supuestamente terminó con la formación del reino unificado de Israel. Quizá el ejemplo más famoso de la enemistad entre israelitas y filisteos es la historia de Sansón, uno de los jueces de los israelitas, dotado por Dios de una fuerza inmensa, fuerza que utilizó para masacrar a todo un ejército de filisteos usando nada más que la quijada de un burro como arma en el capítulo 15 del libro de los jueces. Sansón es traicionado por su amante, Dalila, quien le corta el cabello, privándolo de su fuerza. La misma Dalila es sobornada para hacerlo por los señores de los filisteos, quienes luego capturan a Sansón, lo llevan a la ciudad de Gaza y obligan al que alguna vez fue un gran israelita a moler grano. La famosa muerte de Sansón, donde la restauración milagrosa de su fuerza a través de la oración le permite destruir el templo filisteo en el que está prisionero al derrumbar las columnas, ocurre en el templo de Dagón, una deidad filistea que pudo haber sido adorada como el padre de los dioses. Un indicio de la subyugación de los israelitas fue la prohibición de portar armas que supuestamente los filisteos impusieron a sus súbditos, lo cual se ilustra en un pasaje del primer libro de Samuel. Ahora bien, no se encontraba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos decían, no sea que los hebreos fabriquen espadas o lanzas para sí mismos. Así que todos los israelitas bajaban a donde estaban los filisteos para afilar sus arados, asadones, hachas y hoces. Sin embargo, esta prohibición aparentemente no impidió que los israelitas se rebelaran abiertamente contra el dominio filisteo, liderados por Saúl. En la Biblia se reporta una serie de batallas. En la batalla de Micmas, según se informa, los filisteos fueron derrotados por una fuerza israelita liderada por Jonatán, hijo del rey Saúl, mientras que un enfrentamiento en el valle de Ela fue el escenario del combate singular entre el gigante filisteo, Goliat, y el futuro rey David. Sin embargo, los filisteos parecen haber asestado un golpe devastador con su victoria en la batalla del monte Gilboa, en la que los israelitas fueron completamente derrotados. Los hijos de Saúl, Jonatán, Aminadab y Malquisúa, murieron todos, y el propio Saúl se arrojó sobre su espada antes que enfrentar la cautividad. Siendo los enemigos jurados de los protagonistas de la Biblia, los filisteos son retratados como salvajes y crueles con los cuerpos de sus enemigos, y le cortaron la cabeza y le quitaron la armadura, y la enviaron por toda la tierra de los filisteos para publicarlo en la casa de sus ídolos y entre el pueblo. Y pusieron su armadura en la casa de Astarté, y fijaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Sin embargo, sería el rey David quien finalmente derrotó y sometió a los filisteos al frente del Reino Unido de Israel, lo cual quizás ocurrió a finales del siglo XI o a principios del siglo X a.C. Aunque David derrotó a las fuerzas filisteas y aparentemente incluso capturó Gat, no parece que los israelitas hayan ocupado la propia Filistea. Durante este periodo, las ciudades filisteas estaban más bien a merced de grandes potencias extranjeras que las rodeaban, en particular Egipto. Según el primer libro de los reyes, un faraón egipcio sin nombre, suegro del rey Salomón, capturó y arrasó la ciudad de Giza antes de regalársela a su hija. Y tanto fuentes bíblicas como egipcias atestiguan que la campaña del faraón Sesonku contra los israelitas utilizó la ciudad de Gaza como base de operaciones. Fue solo con la división de la monarquía unida en los reinos de Israel y Judá alrededor del año 930 a.C. que los filisteos aparentemente pudieron restablecer su presencia política en la región. Parece que los filisteos lograron mantener cierto grado de independencia política hasta mediados del siglo VIII a.C.
Al igual que otros pueblos del Levante, como los fenicios, es posible que estuvieran nominalmente bajo la hegemonía egipcia y obligados a pagar tributos. Sin embargo, la supremacía política egipcia en la región durante este periodo suele destacarse por ser relativamente poco intervencionista. Las ciudades de los fenicios, por ejemplo, gozaban de un alto grado de autonomía política y económica, aunque nominalmente seguían bajo control egipcio. Fue una amenaza proveniente de más al este, cuyos violentos intentos de imponer su hegemonía sobre el sur del Levante marcaron el principio del fin para los filisteos en la figura del conquistador rey neoasirio Tiglat-Pileser III. Volveremos a esto más adelante. Por ahora, consideremos la sociedad y la cultura de los filisteos. Políticamente, Filistea estaba dominada por las 5 principales ciudades filisteas. Aunque se les conoce colectivamente como la entidad política filistea, estas ciudades no estaban unidas en un solo imperio o estado. Más bien, eran entidades independientes que a menudo actuaban en confederación. Esta cooperación entre las ciudades filisteas parece haber tomado, en ocasiones, la forma de consejos convocados para discutir asuntos importantes. La Biblia relata el consejo filisteo que se reunió para decidir qué hacer con el arca de la alianza, tomada de los israelitas en la batalla cerca de Afec, así que enviaron a reunir a todos los señores de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, que el arca del Dios de Israel sea llevada a Gat. Así que llevaron allí el arca del Dios de Israel. Los gobernantes, o reyes, de las ciudades filisteas eran conocidos como Seren, o en plural, Serenim. No está claro si estos gobernantes reinaban como monarcas hereditarios o como autarcas que ejercían el poder después de establecer su posición mediante intrigas políticas. Solo uno de estos Serenim es identificado por nombre en la Biblia, el gobernante de Gad, cuyo nombre es Aquís. La arqueología también señala la existencia de una clase élite entre los filisteos, una con la capacidad de adquirir bienes exclusivos. Los caballos y los carros de guerra evidentemente eran muy valorados entre la élite, como lo demuestra el hallazgo de pasadores de carro y huesos de caballo Ascalón. Culturalmente, la élite filistea muestra una mezcla de estilos. Aunque 4 de las 5 ciudades filisteas fueron originalmente fundadas por cananeos, los hallazgos arqueológicos de élite en estas ciudades muestran influencias cananeas, egeas y egipcias. Por ejemplo, un palacio en Asdod que fue remodelado con características que recuerdan a la élite egea contemporánea. Nos interesa especialmente la pregunta de cómo era la cultura filistea. Sabemos que los filisteos incorporaron elementos de las culturas egea, egipcia y cananea local, lo que llevó a una eventual fusión que creó la cultura filistea. Sin embargo, lo que no entendemos claramente es cómo se veía esto socialmente. No hay evidencia que indique que los cananeos locales formaran una clase baja que sirviera a los gobernantes filisteos como fuerza laboral agrícola. Sin embargo, sí existía una clase élite, al menos hasta cierto punto. Si esta élite era de origen filisteo y gobernaba la región de manera similar a los egipcios, o si era una élite híbrida compuesta por cananeos y filisteos, no lo podemos afirmar con certeza. El descubrimiento de restos arqueológicos relacionados con la agricultura, como veremos en la siguiente sección de este video, apunta al hecho de que los filisteos eran agricultores experimentados. Sin embargo, parece que desde los niveles más antiguos excavados en las ciudades filisteas, este era un pueblo que vivía principalmente en zonas urbanas. Los mejores ejemplos conservados de esto se encuentran quizá en Asdod, donde la ciudad estaba dividida en zonas claramente definidas, una zona industrial, una región central con arquitectura monumental y santuarios religiosos, y áreas residenciales. Asdod y otras ciudades filisteas solían estar rodeadas por fortificaciones de adobe. Aparentemente, la agricultura constituía la base principal de la economía de las ciudades-estado filisteas. La ubicación de las principales ciudades filisteas apunta a esto, ya que 4 de las 5 están situadas tierra adentro y todas están rodeadas por algunas de las mejores tierras cultivables de la región, en los amplios y fértiles valles conocidos como la Cefelá. Estos valles no solo ofrecían excelentes oportunidades agrícolas, sino que también facilitaban el comercio entre las ciudades filisteas y más allá, así como conexiones de viajes sencillas entre las ciudades del interior y las llanuras costeras y puertos donde tradicionalmente fluía el comercio de norte a sur. Al parecer, los patrones de asentamiento filisteos estaban tan enfocados en cuestiones agrícolas que la defensa fue algo descuidada. Ninguna de las ciudades de la Pentápolis fenicia está situada sobre colinas o acantilados fácilmente defendibles, como era habitual en la época.
Los filisteos también introdujeron algunas especies no locales en el sur del Levante, en particular el cilantro, popular no solo como especia, sino también como ofrenda. Las hojas de laurel, además, parecerían haber sido introducidas por los filisteos, proporcionándoles no solo madera para fines de construcción y manufactura, sino también fruto, una pequeña mora negra y brillante que contiene aceites. Tampoco fueron únicamente plantas lo que los filisteos introdujeron en la región. Los cerdos, quizá traídos desde el Egeo o desde Anatolia, se criaban por su carne. Curiosamente, la evidencia de la cría de cerdos solo se encuentra en regiones de Filistea que gozan de un clima relativamente templado y fuentes de agua fácilmente accesibles, como la Cefelá. El sur del Negev, en cambio, casi no ha producido evidencia de presencia porcina. En la Edad de Hierro, la ganadería filistea dejó de centrarse en los cerdos y se enfocó cada vez más en el ganado vacuno, que se utilizaba tanto para carne y leche como para animales de tiro. Este mayor énfasis en las bestias de carga, combinado con el hecho de que muchos asentamientos filisteos se encuentran en fértiles valles aluviales, ha llevado a la hipótesis de que en la Edad de Hierro, los filisteos experimentaron una especie de revolución agrícola. Como era común en el Levante en esa época, el aceite de oliva era uno de los principales productos agrícolas. Grandes prensas circulares de piedra extraían el valioso líquido y en la última Edad de Hierro se desarrollaron prensas independientes completas con pesas de prensado. El vino también era un producto importante en Filistea, ya que el clima era favorable para las vides. Tanto el vino como el aceite de oliva se exportaban a las ciudades filisteas y más allá, especialmente a Egipto. Los filisteos ciertamente producían una variedad de productos textiles. La cantidad de pesas de telar pellizcadas encontradas en sitios arqueológicos apunta a esto. Curiosamente, su estilo es más parecido a las prácticas de tejido del Egeo. Sin embargo, estas pesas podrían haberse desarrollado en el Levante. También parece que el mercantilismo formaba una parte importante de la economía filistea. Antes de que empecemos a imaginar comerciantes costeros con vastas redes comerciales al estilo de los fenicios, hay que señalar que los registros arqueológicos parecen indicar que la actividad comercial filistea era prácticamente totalmente local. El profesor de arqueología mediterránea Asaf Yassur Landau sugirió que los registros arqueológicos apuntan a la falta de actividad comercial a larga distancia por parte de los filisteos. Además, los gobernantes de las ciudades filisteas, los serapim, parecen no haber participado mucho en la actividad comercial, si es que participaron en absoluto. Las excavaciones en ciudades de Filistea no encontraron almacenes de gran escala para mercancías ni acumulaciones de bienes de lujo, lo cual sería indicativo de comercio. Entre los elementos más conocidos de la cultura filistea se encuentran las cerámicas. La alfarería filistea presenta formas y diseños distintivos que no se encuentran en las tradiciones cerámicas contemporáneas del sur del Levante, lo que apunta a influencias extranjeras. La cerámica filistea más antigua es monocromática, antes de que se desarrollara el estilo clásico rojo y negro asociado con Filistea. Los motivos micénicos son los más dominantes, siendo los más comunes aves, peces, espirales, semicírculos y chevrons, todos ellos decorando cuencos, cráteras, frascos para jarabe, píxides y jarras de 3 asas. Los primeros hornos filisteos también apuntan a influencias externas. Un horno tecnológicamente avanzado encontrado en Tel Yamo es bastante similar a otros hornos sofisticados de la Edad de Bronce hallados en Creta y en Mileto, en Anatolia. Dicho esto, los filisteos también utilizaron técnicas locales levantinas, ya que muchos hornos de la Edad de Hierro son comparables a ejemplos encontrados en Siria y el Levante. Es bastante importante señalar que la aparición de tecnologías externas no significa necesariamente que los filisteos estuvieran usando estas tecnologías de la misma manera que los egeos las utilizaban. Probablemente las adaptaron a su propio contexto local y así encontraron nuevos significados. Esencialmente, esto llevó a lo que podría considerarse un estilo filisteo distintivo, un estilo egeo híbrido producido en el sur del Levante. A pesar de su imagen belicosa, notablemente difundida por la Biblia, los sitios arqueológicos filisteos generalmente no arrojan una mayor cantidad de armas que otros sitios no filisteos de la región. Dicho esto, una gran cantidad de hallazgos metalúrgicos en Tel Safi, que se cree que es el sitio de Gad, parecen ser muy diferentes de la metalurgia local, lo que una vez más apunta a influencias externas. Además, los estilos arquitectónicos filisteos en el Levante parecen indicar un posible origen no local, incluyendo la disposición de templos y casas, bañeras, bases de columnas, hogares, plataformas y bancas.
Un muro megalítico labrado con martillo y construido en estilo casamata incluso podría señalar un origen occidental, ya que el método de casamata se asocia más comúnmente con la construcción hitita y del Egeo. La casamata es una construcción de doble muro donde se levantan paredes laterales entre los dos muros principales, creando una serie de habitaciones que pueden usarse con fines residenciales o de almacenamiento. Hogares de guijarros, muy diferentes a los hornos locales construidos con barro que se pueden encontrar en toda la región, han sido descubiertos en muchos sitios filisteos. La sabiduría tradicional sostenía que los filisteos hablaban un idioma del Egeo o de Chipre y usaban uno de los sistemas de escritura de esas regiones. Sin embargo, esto ya no es seguro. De hecho, parece probable que los filisteos hablaran una variedad de idiomas, reflejando sus orígenes mixtos. La naturaleza del idioma filisteo y el alfabeto que usaban es motivo de un gran debate y es increíblemente incierta. Algunas pistas se pueden obtener de la Biblia hebrea. Se cree que el título de los gobernantes de las ciudades filisteas, tiene un origen indoeuropeo. Incluso se ha sugerido que podría estar relacionado con el protogriego o el lidio y con la palabra griega que significa tirano. Hasta ahora, no existen inscripciones de la Edad de Hierro temprana, aunque se han descubierto 2 sellos en Asdod que tienen signos aún no descifrados. Además, se ha sugerido que unas tabletas de arcilla encontradas en Tel Deiraya podrían ser un sistema de escritura filisteo hasta ahora desconocido. Curiosamente, la Biblia no parece mencionar ningún problema de idioma cuando se trata de la comunicación entre israelitas y filisteos, como si lo hace con los asirios y babilonios. La mayoría de los nombres filisteos son de origen semita, aunque ciertamente es posible que estos nombres y otros elementos semitas en el idioma filisteo hayan sido tomados de los habitantes locales del sur de Levante. Sin embargo, también vale la pena señalar que algunos nombres filisteos como Goliat y Aquis no son semitas. Se ha sugerido que tienen orígenes indoeuropeos, aunque esto es motivo de cierto debate. Las tecnologías de escritura empleadas en los sitios filisteos están en línea con las normas locales: tabletas de arcilla, escritura en vasijas usando pintura y tinta e inscripciones talladas en piedra. Aunque existe cierta evidencia del uso de signos y prominoicos en algunas vasijas filisteas, esto es especulativo. El punto de partida principal para cualquier discusión sobre la religión filistea suele ser la Biblia, ya que contiene los nombres de muchas deidades filisteas, así como pistas sobre las prácticas religiosas de los filisteos. Como la mayoría de los pueblos contemporáneos de Medio Oriente, la religión de los filisteos se basaba en el culto a un panteón de dioses. El primer libro de Samuel relata una historia sobre cómo los filisteos, tras derrotar a los israelitas en la batalla de Afec, capturaron el arca de la alianza y la guardaron en el templo de Dagón en la ciudad de Asdod. Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Y cuando se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí que Dagón estaba caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco de Dagón había quedado de él. La importancia de este pasaje es que revela cómo el culto de los filisteos giraba en torno a templos que contenían estatuas de culto. A esto se refiere la frase, y la colocaron junto a Dagón. Al igual que muchos pueblos del antiguo cercano oriente, como los asirios y los babilonios, es probable que los filisteos consideraran sus estatuas de culto como los recipientes terrenales de sus deidades. Por lo tanto, la presentación del arca capturada fue una ofrenda de los filisteos a Dagón. La presentación de las estatuas de culto de enemigos vencidos era otra práctica común en el antiguo cercano oriente. Por supuesto, como los israelitas prohibían la adoración de ídolos y, por lo tanto, no tenían una estatua de culto de su Dios, el arca probablemente fue considerada como la mejor alternativa. El culto religioso en el antiguo cercano oriente iba de la mano con una clase sacerdotal que administraba los templos y realizaba rituales, a menudo incluyendo sacrificios para apaciguar a la divinidad. La observancia de los rituales era crucial para el buen funcionamiento de la sociedad, así como para asegurar buenas cosechas y prosperidad material. El sacrificio normalmente implicaba la matanza de ovejas o ganado, la quema de la grasa del animal en el altar de la deidad y el consumo ritual de su carne por parte de los fieles. A diferencia de otros pueblos del cercano oriente más conocidos, como los mesopotámicos o los egipcios, quienes a menudo producían documentación inscrita de sus prácticas rituales, los filisteos no nos han dejado ningún registro escrito de sus rituales. Los artefactos relacionados con el culto descubiertos en sitios filisteos muestran amplias similitudes con piezas contemporáneas que se pueden encontrar en todo el sur de Levante, como altares y quemadores de incienso.
Aunque algunos objetos, como el altar de 2 cuernos de Tel Safi, que se cree que es Gat, parecen mostrar influencias híbridas, en este caso, locales y occidentales. Las figurillas que representan a una figura femenina sentada, probablemente una diosa, son un artefacto común encontrado en Filistea y se conocen como Asdora. Las formas de estas estatuillas votivas son consistentes con el culto egeo. Las costumbres de luto también pueden deducirse a partir del hallazgo de más figuras de luto de terracota en sitios funerarios en Azor y Tel Gemme. Con forma femenina y representadas con las manos sobre la cabeza o cruzadas sobre el pecho, estas figurillas son bastante similares a ejemplos encontrados en el Egeo, en la Grecia continental, Rodas, Naxos y el este de Creta. La presencia de estos artefactos clásicos de culto en Filistea indica que los filisteos adoraban a sus deidades de una manera muy similar a otros pueblos del antiguo cercano oriente. Si el culto era el método principal de adoración filistea, el gran enfoque de la religión filistea era, por supuesto, los propios dioses y diosas. El pasaje que vimos antes del primer libro de Samuel no solo indica las costumbres religiosas filisteas, sino que también nombra a su dios principal, Dagón. La importancia de Dagón para los filisteos se demuestra en este pasaje, ya que su templo es el lugar donde llevan la reliquia religiosa más preciada de los israelitas derrotados. Es importante señalar que hay muy poca evidencia extrabíblica que respalde la idea de que los filisteos consideraban a Dagón como su deidad más importante. Si bien es posible que Dagón, quien parece haber sido considerado un dios creador o padre de los dioses, se originara como un dios egeo o indoeuropeo que los filisteos llevaron al sur del Levante, también podría ser que fuera un dios cananeo ya existente, quizás basado en el dios del grano y la prosperidad, Dagán, que era adorado en Siria antes de la migración de los filisteos. Se piensa que las estatuas de Asdod mencionadas anteriormente guardan muchas similitudes con figurillas de mujeres sentadas encontradas en el Egeo, muchas de las cuales están representadas sosteniendo niños. Por lo tanto, es posible, y se ha planteado la hipótesis, de que estas figuras de Asdod representen alguna forma de diosa maternal que los filisteos pudieron haber traído consigo al sur del Levante. La datación de estas figurillas ciertamente parece coincidir con el apogeo político de los filisteos, ya que la mayoría de ellas se han descubierto en las ciudades de Ecrón y Asdod, y datan de los siglos XII y XI a.C., apareciendo incluso hasta el siglo VIII a.C. Junto con sus dioses de origen egeo o híbrido, los filisteos sin duda adoptaron varias deidades cananeas. Una de esas deidades fue Astarte, una diosa cananea de la guerra cuya popularidad era prácticamente omnipresente entre los pueblos cananeos. Si los filisteos realmente llegaron al Levante como parte de las campañas militares de los pueblos del mar, la adoración de una diosa de la guerra tendría mucho sentido. Según el primer libro de Samuel, los filisteos llevaron el cuerpo del derrotado y muerto Saúl al templo de Astarte, a quien se hace referencia como Astarot. Otro dios adoptado de los filisteos fue Baal, la deidad principal entre los pueblos cananeos y un dios asociado con la lluvia. En el segundo libro de los Reyes, el rey de Israel, Ocosías I, al ser abatido por una enfermedad, envía mensajeros a la ciudad de Ecrón para buscar la protección del dios Baal-Zebub. Parece probable que, en este caso, Baal-Zebub sea una variante local del Baal cananeo, adoptada por los filisteos y adaptada a su contexto local. A mediados del siglo VIII a.C., las ciudades filisteas sufrieron un grave declive en su fortuna. El reino asirio Tiglat-Pileser III, coronado en el año 745 a.C. y decidido a revertir la estancación que afectaba a su imperio, emprendió una serie de campañas militares que casi duplicaron los territorios bajo su mando. Centralizando el poder en manos de la monarquía y profesionalizando el ejército asirio, Tiglat-Pileser emprendió una serie de conquistas en el Levante entre los años 743 y 732 a.C. Durante más de una década de violencia, los asirios capturaron y subyugaron toda la región, estableciendo una hegemonía política, influyendo sobre las ciudades de los filisteos. La propia Gaza fue una de las últimas fortalezas en caer en el año 734 después de Cristo. Esto resultó en que Egipto y Asiria compartieran frontera por primera vez. El antagonismo entre Asiria y Egipto tendría un efecto poderoso sobre los filisteos, ya que los faraones egipcios comenzaron a sobornar a los pueblos sometidos por los asirios para que se rebelaran contra sus señores. Alrededor del año 711, la ciudad de Asdod retuvo el tributo y se levantó en rebelión. El rey asirio, Sargón II, reaccionó con una invasión militar total, capturando y saqueando Asdod y Gat. Filistea fue entonces incorporada como una provincia asiria completa.
Reconstruí sus ciudades y asenté allí a la gente de las tierras que mis manos habían conquistado. Puse a mi funcionario sobre ellos como gobernador. Los conté entre el pueblo de Asiria y les impuse mi yugo. Esta derrota fue un golpe devastador para los filisteos. La práctica habitual entre los asirios era saquear o destruir las ciudades rebeldes, llevarse las estatuas de culto a la capital de Nínive y reasentar a los pueblos rebeldes por todo el imperio asirio. El texto que acabamos de ver insinúa esto. Es probable que al menos algunos habitantes de Asdod fueran reasentados en otros lugares y que las ciudades reconstruidas estuvieran parcialmente pobladas por personas no filisteas. Gat, por su parte, parece haber sido totalmente destruida, ya que no vuelve a mencionarse en fuentes posteriores que detallan a los filisteos. En el año 705 a.C., el rey de Judá, Ezequías, levantó la bandera de la rebelión contra Asiria. Las ciudades filisteas parecen haberse dividido durante esta rebelión. El rey de Ascalón se unió a los rebeldes, mientras que el gobernante de Ecrón permaneció leal y, como resultado, su ciudad fue sitiada y capturada por los rebeldes. Impulsado a la acción, el rey asirio Sennacherib invadió la región para restablecer el control, capturando Asdod, Ascalón, Gaza y Ecrón y exigiendo un pesado tributo a sus habitantes. La caída del imperio neoasirio en el 612 a.C. no trajo ningún respiro para los filisteos, ya que el imperio neobabilónico rápidamente surgió para ocupar su lugar y ejercer control sobre Filistea. Fue durante el reinado del proactivo rey neobabilónico, Nabucodonosor II, cuando los filisteos encontraron su desaparición definitiva. El recién coronado rey buscó establecer su control sobre el Levante desde los primeros años de su reinado. De hecho, fue en el primer año de su gobierno cuando marchó sobre Ascalón, que se había rebelado contra él. Los anales neobabilónicos describen cómo el rey de Ascalón fue capturado tras la caída de su ciudad, y cómo Ascalón misma fue primero saqueada y luego arrasada hasta los cimientos. Esta brutal destrucción de la ciudad rebelde se ve reforzada por descubrimientos arqueológicos recientes que encontraron una devastación total consistente con un saqueo violento. En los años siguientes, Gaza y Ecrón ciertamente fueron capturadas y probablemente sufrieron un destino similar. No fueron solo los filisteos quienes quedaron bajo el yugo babilónico. Toda la región del Levante fue subyugada por Nabucodonosor e integrada al creciente imperio neobabilónico. Un gran número de filisteos fue reasentado en Babilonia y aquellos que permanecieron en el Levante sucumbieron al lento proceso de aculturación, ya que su identidad cultural había sido gravemente debilitada por la destrucción de sus ciudades y las deportaciones de su gente. Los restos de los filisteos, separados de sus raíces culturales, en realidad parecen haberse asimilado por completo con los pueblos vecinos de la región. En palabras de Hittin, Filistea ya no tenía un núcleo cultural lo suficientemente fuerte o resistente como para sobrevivir a la destrucción de sus ciudades y la deportación de su población. Al igual que los asirios antes que ellos, los babilonios practicaron el reasentamiento y el exilio de pueblos conquistados o rebeldes como una medida para prevenir futuras insurrecciones. Famosamente, un gran número de judíos del reino de Judá fueron exiliados a Babilonia después del sitio de Jerusalén en el año 597 a.C. De manera similar, parece que también un gran número de filisteos fueron exiliados a Babilonia. Estos exiliados pudieron mantener su sentido de identidad filistea durante un tiempo, refiriéndose a sí mismos como hombres de Gaza o Ascalón por al menos un siglo y medio después de haber dejado el sur del Levante. Estas menciones de los filisteos, exiliados a miles de kilómetros de su hogar, representan su última aparición en los registros escritos. Privados durante mucho tiempo de su independencia política, la cultura filistea se fue desvaneciendo gradualmente, sin duda acelerada por las repetidas conquistas y los reasentamientos a manos de los reyes neoasirios y neobabilónicos. Para la época persa, que comienza a mediados del siglo V a.C., los habitantes de la región de Filistea eran conocidos más bien como fenicios. Los filisteos, antiguos antagonistas de la Biblia, ya no existían. Gracias por ver el video. Si disfrutas de estos videos, puedes encontrar contenido adicional en mi Patreon. También puedes obtener acceso anticipado a futuros videos y acceso a escenas eliminadas, es decir, secciones que corté del video principal.